Vamos a charlar con el economista Daniel Estico. Hemos dado un poquito el contexto político para ver cómo puede impactar esto en lo económico. Daniel, buenos días, el placer de saludarlo. Aquí Rebeca y Gabriel vamos a conversar con usted. ¿Qué tal, Rebeca, Gabriel? Buen día, gracias por convocarme, un gusto. No, por favor, el gusto es todo nuestro. Bueno, hasta ahora es esto, ¿no? Es un anuncio, pero del swap no ha llegado nada. Claro, exactamente, porque son negociaciones que no son inmediatas, son un apoyo del gobierno de los Estados Unidos, en particular del Tesoro de Estados Unidos, para que la Argentina pueda eventualmente hacer frente a vencimientos de la deuda si no obtiene los recursos por las vías naturales como lo venía obteniendo hasta ahora a través del financiamiento con otros organismos, con colocación de deuda, con bonistas locales, etcétera. El Tesoro de Estados Unidos dijo, bueno, yo te voy a dar los dólares que necesites para que la Argentina no tenga sobresaltos para hacer frente a sus compromisos financieros. Por lo tanto, por ahora se trata de un asiento contable. El swap de monedas es eso, ¿no? Es la posibilidad de contar con reservas para hacer frente a vencimientos de deuda, y ahí sí, cuando se usa, se transforma en deuda. Exactamente. Daniel, después del anuncio de Scott Bessent de hace 2 horas nada más, nosotros comentábamos al aire, había salido en distintos medios que los bonos habían registrado algunas subas iniciales mostrando como una respuesta positiva a este posteo de Scott Bessent. Pero ahora se dice que los bonos borraron estas subas iniciales y cotizan a la baja a partir de estas declaraciones. ¿Qué significa todo esto y esta volatilidad en los bonos y cómo nos impacta a nosotros, que hoy estamos hablando acá, ciudadanos de a pie? Bueno, básicamente lo que está ocurriendo en los mercados es que hay mucha incertidumbre, hay muchos supuestos, no está ninguno corroborado, hay muchas expectativas sobre si este swap de monedas van a ser fondos genuinos o van a ser fondos para reemplazar el swap que la Argentina tiene con China. Hay 20.000 versiones y los mercados están inquietos. ¿Por qué? Porque hoy también es un día particular. El Senado va a tratar de ratificar los vetos, o sea, el rechazo a los vetos del gobierno nacional para el financiamiento del Garrahan y, si mal no recuerdo, creo que también financiamiento educativo, alguno de esos. Son todos proyectos de ley que que se transformaron en ley en las últimas semanas, que como no tienen el financiamiento asegurado, no vienen con la partida de dónde van a salir los recursos para hacer frente a ese gasto, implica un déficit de las cuentas públicas importante, porque hoy están equilibradas. Hoy el superávit fiscal que está logrando mes a mes el gobierno nacional está destinado justamente para pagar los intereses de la deuda y tener algún pequeño plus para enfrentar los gastos estacionales más altos de fin de año, cuando hay que pagar los aguinaldos de jubilación y salarios. Entonces, esto le genera dudas al mercado, porque dice, bueno, si el gobierno no logra doblegar a un Congreso que se ha mostrado hostil en cuanto a que está atacando uno de los pilares del plan económico, que es el superávit fiscal, bueno, Argentina no va a poder pagar, salgamos de la Argentina. Entonces, los mercados se están moviendo con esa premisa, que Argentina tiene dificultades, pero la verdad que me parece que está recontra exagerado. Primero porque es una elección de medio término que no define un cambio de gobierno, la posibilidad de un cambio de gobierno, sino en cuánto va a cambiar las cámaras legislativas. Y segundo, que cuando uno mira la historia de estos 21 meses de gobierno del presidente Milei, uno ha visto que la deuda se ha pagado regularmente e incluso se ha cancelado por 40.000 millones de dólares en términos netos, 60.000 con privados si se descuenta que aumentó con el Fondo Monetario. Entonces, los mercados no miran eso, miran las expectativas, no lo quieren a un gobierno que tiene banda de flotación, quiere que el tipo de cambio esté libre. Y el gobierno dice, vamos despacio. En la Argentina se han hecho muchos progresos en los últimos 20 meses, pero no estamos en condiciones de correr el riesgo de liberar todo y que la Argentina vuelva a empobrecerse, vuelva a la inflación, vuelva al déficit fiscal, ¿no? Más allá de que Argentina está ordenado y eso evita que, por lo menos el viernes pasado, hace 2 viernes atrás, que parecía a los barcos,
por cómo se había desmadrado absolutamente todo, después pasó lo que pasó, y hoy la situación vuelve a ser parecida. Me parece que hoy el gobierno, me da la sensación, Daniel, usted corríjame, le pregunto por 3 palabritas, no maneja ni credibilidad, ni confianza, ni tampoco las expectativas, que era algo que hasta hace poco manejaba. Sí, claramente. ¿Por qué? Porque, como dice el presidente a menudo, se inició una campaña electoral muy hostil. Ellos preveían que eso iba a ocurrir de un lado del electorado, de un lado de la oposición, que sabían que iba a ser la más combativa, pero no contaban en sus análisis previos que el tercio que venía apoyando varias medidas de política económica a lo largo de los primeros, no te digo 20 meses, ponerle 15, 12 meses, se iba a dar un giro como el que tuvo en las últimas semanas. Eso es un poco lo que desconcertó al gobierno y más aún a los analistas. Ahora, cuando uno mira en detalle los datos de qué piensa la sociedad en su conjunto, y son medios contradictorios, ¿no? Tal cual. La semana pasada vimos el indicador de confianza en el gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, que le dio un nivel altísimo, pero tiene 3 indicadores que le dio muy alto en cuanto a la capacidad de gestión, a la honestidad, etcétera, y le da muy bajo en lo que es el manejo del gasto público y la preocupación social. Y cuando uno mira que bajó la pobreza, que ya no hay más déficit fiscal, que las cuentas públicas están ordenadas... Deberían ser al revés los números. Claro, entonces medio que nos cierran, ¿no? Entonces... estamos en un contexto de clara volatilidad en el cual los ciudadanos de pie, como bien decís, Gabriel, la vemos pasar, porque en la Argentina somos 48 millones de habitantes en este momento, según la proyección del Censo Nacional, y en el mercado financiero, con toda la furia, compran y venden dólares por mes no más de 2,5 millones de personas. Claro. Y los que operan en los mercados de bonos y acciones argentinos debe ser muchísimo, pero muchísimo menos. Con lo cual, estamos como espectadores, pero estamos sufriendo las consecuencias. ¿Por qué? Porque desde abril prácticamente la economía dejó de crecer. Venía a un ritmo del 4, 7, 8% anual de crecimiento, y de buena primera se estancó, y aún así... Hoy, si miramos los datos de los primeros 8 meses del 2025 respecto de igual periodo del año pasado, según estudios Ferreres, la economía está muy 5,5% más alto. Sin embargo, la sensación de la sociedad en su conjunto es que estamos peor que el año pasado, no solamente ya que el 2023. Lo que pasa es que en marzo y abril suceden 2 cosas que uno puede, con el diario del lunes, por supuesto. La primera no, porque el propio equipo económico se encargó de transmitir en off que era toda responsabilidad del presidente y no de ellos, que fue el desarme del EFIS, donde empieza de alguna manera un poco todo este revuelo, y después para mí la prematura salida del cepo. Bueno, 2 cosas. Primera, tanto las LEFI es un instrumento de regulación monetaria que vencían a un día de plazo. Todos los días el Banco Central y el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Finanzas, estaban con la espada al cuello sobre qué iba a decidir el mercado sobre una bola de nieve de más de, números redondos a valores de hoy, 10.000, 12.000 millones de dólares. Todos los días había ese test de mercado. Entonces el gobierno dijo, tenemos que terminar con este instrumento, no podemos vivir todos los días sabiendo. El mercado absorbió la mitad de esos recursos y la otra mitad quedó boyando. Y entonces el gobierno le creó un instrumento, el Banco Central también, de absorción monetaria, y entonces usó los encajes, emitió nuevos bonos de diferentes plazos, etcétera. Pero claramente el mercado estaba muy cómodo, captando depósitos para no perder clientes y darse vuelta y darle los fondos al Estado, y después al día siguiente decidir qué hacía con esos fondos, y entonces le sacó esa comodidad. Por eso es natural que gran parte del mercado financiero esté incómodo con esta decisión de que tienen que volver a trabajar de bancos. Con el caso del cepo, desde
que prácticamente desde que empezó este gobierno le pidieron que lo sacara. Tal cual. Y lo sacó recién a los 16, 18 meses de gobierno, porque había que ir gradualmente, y hoy queda un poco de cepo con respecto a lo que es las empresas, pero no al flujo de negocio de las empresas, sino que el cepo rige básicamente para el stock, o sea, para las deudas o dividendos impagos hasta el 2024. Las ganancias que generen este año las empresas extranjeras podrán comprar los dólares y girarlos al exterior si los quieren liquidar. Y hay algunas restricciones en que, bueno, si las empresas operan en el mercado oficial de cambio, o sea, compran dólares mayoristas, que es el más barato del mercado, no pueden darse vuelta e ir luego a hacer operaciones en mercado cambiario financiero, que es el contado con liquidación, para dejar la plata afuera, o dólar MEP. Entonces, esa parte del cepo quedó, pero claramente después vieron el gobierno que empezaron a haber maniobras muy especulativas, incluso por parte de billeteras digitales, monetarias, que no estaban autorizadas a operar en cambio. Daniel, sí, pero, a operar con operaban, MEP pero operaban hace claro. un año y se dan cuenta ahora. Por eso, pero hace un año venían operando básicamente con dólar MEP, sí, y con dólar contado. Pero desde abril, desde que se levantó el cepo, le hablo por la más conocida de todas, que es Mercado Pago, operaba con dólar oficial y se dan cuenta a finales de septiembre. Lo de Bausili el otro día, ayer fue medio papelonesco, con todo respeto, ¿no? Coincido que ahí fallaron los controles, las regulaciones, pero probablemente estaban haciendo la vista gorda porque veían que era una operación chiquita, que no movía el amperímetro. Lo que empezaron a advertir, que a partir de del resultado de las elecciones de septiembre en la provincia de Buenos Aires, hubo un movimiento acelerado de ese traspaso de comprar en el dólar oficial y venderlo en el dólar MEP, dólar bolsa. Ahora, lo extraño, Gabriel, Rebeca, es cómo se rompieron los vasos comunicantes. Porque si yo compro, Daniel Estico, puedo comprar dólares al dólar oficial, que hoy está 1.430, 1.440, y lo puedo ir a vender al MEP, que está en 1.540, 100 pesos de diferencia. Si yo voy a a vender en ese mercado, aumenta la oferta de dólares en el mercado MEP o contado con liqui porque quiero sacar los dólares fuera del país, tendría que bajar el precio. Claro. ¿Y por qué sube? ¿Por qué sube? Entonces, ahí hay una maniobra especulativa que ha hecho que se rompiera ese vaso comunicante, porque si no, en un régimen de libertad cambiaria, si aumenta la demanda en un sector, dólar oficial sube de precio como subió, pero si voy a vender en los mercados alternativos, tendría que bajar porque la oferta es mayor que la demanda, y sin embargo suben los dos en paralelo. Acá entonces el gobierno dijo, acá hay maniobras raras, especulativas, que están distorsionando el mercado, y por eso tenemos que cortar ese rulo. Yo te dejo operar en el mercado de cambios libremente. Gabriel, Rebeca, Daniel Estico pueden ir a comprar y vender dólares cuando quieren y los montos que quieran, pero si vas a comprar en el oficial no podés darte vuelta e ir a vender en el contado con liqui o MEP por un plazo de 90 días. Y si te moves exclusivamente en el MEP o en el contado con liqui, hacé todo lo que quieras, que no tenés restricciones. Que va a ser tu problema. Ahora, Daniel, no puedes cruzar en los dos mercados en esta coyuntura. Ahora, pero una pregunta importante, perdón, con referida al rulo, porque puede aparecer un rulo cruzado, me imagino. Si yo, Gabriel, soy amigo de Daniel Estico, que es economista, y le digo, Daniel, compré $10.000, te paso los 10.000 y vos me los vendés al MEP. Bueno, claramente, todo eso puede ocurrir, pero entonces el gobierno ya había establecido que los recursos tienen que ser propios, no pueden ser... Tienen que ser mostrables, claro. Claro, demostrable. Si vos me girás en mi cuenta $10.000 y yo no te presté a vos ningún servicio, no te di ninguna razón para que no hay ningún documento que acredite el ingreso de esos fondos, es claramente que eso es una ilegalidad y eso está penalizado. Entonces, el gobierno dijo, yo no te voy a controlar los dólares que tengas en el colchón, blanquea todo, opera con tus dólares libremente, pero no me hagas operaciones cruzadas entre amistades, que yo previamente había puesto una restricción
que dijo que no podían operar en estos mercados los síndicos de empresas, los accionistas, los directores de empresas o funcionarios públicos, justamente para evitar esas maniobras de gente, como si vos tenés un ingreso de 1 millón de pesos, estás haciendo operaciones por 10 millones, hay algo raro, no te estás moviendo con el stock. Entonces, Daniel, pero en todo ese eso caso estamos en una situación distorsionada. Lo ideal es que haya mercados plenamente libres, que vos te puedas mover alternativa en un mercado u otro, o en los que existan, pero en condiciones normales, genuinas. Si se rompen los vasos comunicantes porque aparecen manos extrañas, es lo que forzó al gobierno a regular, pero como bien decías, Gabriel, ha demostrado falencias en los organismos de contralor, ¿no? Pero en esos casos, Daniel, ¿hay declaraciones juradas o algo que determinen que se está haciendo de manera legal y no, por ejemplo, este cruce que mencionaba Gabriel recién? Bueno, no, a partir de ahora sí. Bien. A partir de ahora yo tengo que justificar si voy a hacer una operación venía en el dólar oficial y voy al mercado alternativo, una declaración jurada en el que no voy a volver al oficial o que no voy a volver al otro. Todavía no hay una exigencia de mostrarme el origen de los fondos, pero claramente los vasos comunicantes para la FIP están vigentes, para la ARCA están vigentes, y si empieza a haber maniobras especulativas me va a llamar ya no por una cuestión de control de cambios, sino por movimientos de fondos que nunca tuve y de repentinamente estoy apareciendo con un movimiento que yo no sé si es narcotráfico, si es una operación ilegal o estás haciendo un cruce de datos de fondos que no son genuinos de tu ingreso, de tu actividad o que hayas sacado de la caja del colchón, ¿no? Muy bien. Daniel, muchísimas gracias. Siempre es lindo hablar con usted. Muchas gracias, Gabriel, Rebeca. Que tengan buen día. Gracias, Igualmente. igual. Ahí estaba el economista Daniel Estico charlando con nosotros, siempre bien predispuesto, con mucho de docencia, que es tan pero tan interesante y que lo hace más participativo para todos.